Bueno, en esta serie de vídeos dedicadas al movimiento obrero en el Estado español, a partir de este año vamos a hacer unos vídeos específicos de todos los años relativos al movimiento obrero en lo que es la ciudad de Avilés, ¿no? Es mi ciudad, la ciudad que quiero, la ciudad donde vivo, la ciudad donde tengo mis amigos, aunque tenga amigos en otros sitios. Pero bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? No deja de ser mi ciudad y la ciudad de muchos de los que me podéis seguir o ver el vídeo, ¿no? Aparte que también es interesante, pues bueno, como era una pequeña ciudad burguesa y pesquera que se fue industrializando muy poco a poco, aunque luego al final ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, son los 50, 60, ya fue un boom industrial, pero bueno, antes no era así, ¿no? Entonces todo un poco de todo el proceso que hay, ¿no? Claro, y el movimiento obrero se inicia en Avilés. Es difícil, como pasa en todos sitios, poner una fecha, ¿no? Por ejemplo, una fecha que se maneja mucho es el año siguiente, que haremos un especial sobre él, de 1899, que es cuando viene Pablo Iglesias, da un mitin en Avilés, se forma la agrupación socialista, se funda el primer centro obrero y todas estas cosas, ¿no? Claro, si nos podemos ir más para atrás, porque si os dais cuenta ya en 1800, creo que fue en el vídeo de 1892, ya hablamos de una sociedad obrera de canteros que se había formado en Avilés, pero bueno, que luego no se volvió a aparecer en ningún sitio y debió durar muy poco, ¿no? Claro, dices, ¿cuándo empezó el movimiento obrero en Avilés, no? Claro, ahí nos metemos en un debate, en una discusión, ¿no? De que el movimiento obrero empieza con la industria o empieza antes, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, no sé, hay datos, por ejemplo, Miguel Solís lo pone en la historia de Avilés en cómic, un cómic muy bonito y muy prestoso, que cuenta nuestra historia de Avilés a través de viñetes. Y él nos habla ahí de que en el año 1200 y pico ya pescadores de Sabugo, cuando no conseguían pescar, entraban por el Támesis a saquear aldeas inglesas y pueblos ingleses para poder traer comida a sus familiares, a sus vecinos de Sabugo, ¿no? Que Sabugo es un barrio de Avilés, es el barrio pescador de Avilés, ¿no? O lo era, mejor dicho. También podemos, no lo sé, hay un libro que se llama el Libro de Acuerdos de Avilés y el Concejo, que son las actas municipales de 1488 a 1492, escrito por la antigua archivera del Ayuntamiento de Avilés, Covadonga Cienfuegos, y ella misma dice que, bueno, que ya se ve en aquella época una manera de conciencia social entre las clases pobres o las clases trabajadoras de Avilés, ¿no? De hecho, dice que, bueno, que se empiezan a utilizar palabras como comunidad, incluso como república, ¿no? En referente a lo que eran las clases pobres contra los oligarcas del momento, ¿no? Luego también habíamos hablado del año pasado en Galicia, en 1897, habíamos hablado de los motines que habían sucedido allí en 1847. Motines por el grano. Aquí en Avilés hubo uno bastante fuerte que lo cuenta Julián García San Miguel en su libro La historia de Avilés. Avilés Noticias Históricas, mejor dicho, se llama el libro, que es de 1898, y que cuenta cómo los pescadores de Sabugo, del barrio pescador, ¿no? Y la gente pobre de Avilés, pues bueno, estaba pasando hambre y veía los barcos cómo se marchaban con el grano, ¿no? Y entonces, bueno, pues asaltaron un barco, sacaron el grano, entonces vino la Guardia Civil la emprendió a tiros, no sé muy bien si era la Guardia Civil o los carabineros, pero bueno, los agentes del orden del momento vinieron, se liaron a tiros, hubo 6 muertos, dispararon sobre niños, fue una cosa así bastante fea, ¿no? Claro, llegamos hasta este año, ¿no? Hasta 1898. En Avilés se empezaba a ver industria. Por ejemplo, en Arnau, que aunque pertenezca al Concejo de Castellón, vamos a incluirlo en la historia del movimiento obrero de Avilés, pues muchos de los trabajadores de Arnau trabajaban en Avilés. Ya se había declarado en 1867
Eso viene en los archivos de la Real Compañía Asturiana de Minas, de Arnau. Un fundidor se había puesto en huelga, en solitario, ¿no? Una huelga así muy extraña, ¿no? Y se quería ir, claro, había muy pocos fundidores, entonces la empresa tuvo que negociar con él y al final el fundidor se quedó, ¿no? Y logró las reivindicaciones que ponía, y era una persona solo, ¿no? No había ningún tipo de asociación, ni de sociedad, ni de organización. Después tenemos lo que hacían en Arnau. Hay un artículo muy guapo, no un artículo, un pequeño libreto, un pequeño trabajo del historiador Jorge Muñiz, que con el título de las casas de Arnau nos habla un poco de lo que hacía la Real Compañía con los trabajadores, ¿no? Uno de los problemas que tenía la Real Compañía con los trabajadores era de que los trabajadores trabajaban en la mina de Arnau y trabajaban en la fábrica de Arnau, pero también tenían sus huertas, ¿no? Y sus praus y su ganado y sus cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, ellos mencionan de que había muchísimo absentismo laboral, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaba la hora de recoger la hierba, pues muchos no iban, ¿no? Porque, bueno, no necesitaban el dinero era, digamos, si lo necesitaban, pero era como un extra, ¿no? Ellos vivían del campo, vivían de su ganado, y claro, para ellos era primero recoger la hierba y atender al ganado, que ir a la fábrica a trabajar, ¿no? Claro, vivían en condiciones míseras, ¿no? Pero ellos, bueno, más o menos atañaban. ¿Qué hizo la empresa? Construir casas. Empezó a construir casas alrededor de la fábrica y cambiar las casas viejas y bastante deterioradas en que vivían los obreros, ofreciéndoles casas nuevas, ¿no? Recién hechas. Y ofreciéndoselas a precios irrisorios prácticamente gratis, ¿no? ¿Cuál era la intención con todo esto? Era de que los obreros abandonaran sus viejas casas, pero viejas casas que tenían sus cuadras, tenían sus animales y tenían sus praus, ¿no? Claro, iban a la casa esta nueva de la empresa. Les daban una pequeña huerta para que plantaran dos cosas, pero ni podían tener animales ni podían tener nada, ¿no? Ni podían tener vacas, ni podían tener caballos, ni podían tener nada, porque la huerta era muy pequeña, ¿no? Igual podían meter un cerdo poniendo mucho, ¿no? Y plantar pues 4 lechugues y 4 patatas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que así la dependencia era mucho mayor de los obreros con la empresa, porque ya no tenían sus recursos propios, ¿no? Eso es un poco lo que pasaba en Arnau durante esa época, ¿no? Decidimos empezar los vídeos sobre Avilés en 1898, en ese año, por un par de artículos que salen en el Socialista, ¿no? Uno es referente a esto que os estoy comentando de las casas de Arnau, que explicaba muy bien Jorge Muñiz en su trabajo, y otro es que es sobre un Ateneo obrero que había en Avilés, ¿no? Que era la Sociedad Obrera Industrial, ¿no? La Sociedad Obrera Industrial se había creado a principios de los años 70 del siglo XIX como una especie de ayudar a los obreros, una cosa, como una asociación de socorros, ¿no? De socorros mutuos que llamaban de aquello, ¿no? ¿Qué pasa? Al final, pues bueno, se fue aburguesando, fue cambiando y se convirtió en una sociedad de recreo, como podía ser el casino, como podía ser cualquier casino de por ahí, o cualquier sociedad de recreo de la época para la burguesía de la época, ¿no? Claro, ellos daban conferencias y daban charlas. Entonces trajeron a Álvarez Builla a dar una charla al centro de la Sociedad Obrera Industrial, ¿no? A un pequeño teatro que tenían. Claro, Álvarez Builla pues desgranó un poco lo que era el socialismo, lo que eran los ideales marxistas, habló del marxismo, habló de la igualdad. Eso no gustó mucho a la Sociedad Obrera Industrial, ¿no? Dijo que la gente, las sociedades obreras, o sea, la gente obrera, no había sociedades, perdón, la gente obrera, que acudió allí, pues bueno, lo comentaran en las tabernas, con compañeros, y se empezó a crear un poco de conciencia social, ¿no? Lo que haría que al año siguiente el movimiento obrero en Avilés empezara a caminar.